Recapitulando un poco lo que hemos visto hasta el momento, tenemos ya nuestra primera instancia instalada, le hemos configurado Apache y algunas extensiones de PHP para que funcione correctamente los diferentes sitios que vamos a instalar dentro de la misma. Probablemente nos van a hacer falta algunas extensiones que iremos mirando más adelante, porque esto depende del tipo de proyecto que vayamos a instalar, ya sea un WordPress, un Moodle, un Chameleon, un Sakai, depende del proyecto, o incluso si es un desarrollo a la medida. Dependiendo de las configuraciones que requiramos, seguramente tendremos que ir adaptando mucho más nuestro servidor, pero esto lo vamos a ver más adelante. En este caso podemos observar que si entramos a nuestra máquina virtual a partir del IP, quitando aquí la S, ya tenemos la página de bienvenida de Ubuntu. Esto quiere decir que nuestra plataforma ya está instalada. Además, ya vimos el video donde pudimos configurar correctamente la reserva de la dirección estática para nuestro proyecto. De esta manera, así reiniciemos nuestra máquina, no vamos a perder nuestra dirección IP, lo cual nos va a garantizar que no vamos a tener dificultades en la configuración de los dominios, o cuando, por ejemplo, vamos a hacer configuraciones de la máquina virtual de SQL, que es la que vamos a aprender en este video. Bueno, pero ¿qué es la máquina virtual o nuestro motor de base de datos que vamos a instalar? Evidentemente, si has llegado aquí tienes un previo conocimiento y sabes que una página web, especialmente cuando vamos a trabajar con proyectos open source, seguramente debe estar soportado sobre una base de datos. Bases de datos existen de dos maneras: encontramos las relacionales y las no relacionales. Las bases no relacionales son, por ejemplo, como las de Firebase o MongoDB. Son bases que pues tienen una estructura completamente distinta a una base relacional. En la base relacional encontramos, por ejemplo, MySQL, SQL, que son bases de datos que pues normalmente son las que se operan en este tipo de proyectos. Asimismo, Google ha lanzado dentro de sus herramientas un sistema en el cual podemos obtener nuestra propia máquina virtual SQL que no está instalada dentro de nuestro mismo servidor que hemos desplegado. Es decir, en este video vas a conocer cómo tener tu máquina virtual externa de SQL, y también más adelante te explicaré cómo puedes instalar tu propio motor de base de datos dentro de tu mismo servidor. Podemos hacerlo de las dos maneras. Sin embargo, es aconsejable tener una máquina SQL independiente, porque puedes controlar de manera paralela si el consumo de base de datos es mayor o inferior, y de esta forma tener una máquina dedicada única y exclusivamente para este tipo de procesos. Específicamente, las máquinas que se tienen en Google Cloud Platform están diseñadas para soportar y estar en función de este tipo de arquitectura. Sin embargo, insisto, más adelante te compartiré la forma de cómo podemos también instalar el MySQL y el procesador de PHP-MyAdmin dentro de esta misma instancia, porque es importante que tengas en cuenta o conozcas los dos procesos y asimismo tú puedas tomar tus propias decisiones. Esto efectivamente va directamente relacionado con los costos. Si tú tienes tu propio motor de base de datos instalado en tu instancia, el costo va a ser mucho menor que si tuvieras una máquina independiente. Después de haber dado esta explicación, vamos a proceder a desplegar nuestra primera máquina SQL. Para esto, simplemente vamos a ir a la parte superior al menú hamburguesa, nos vamos a dirigir hasta la sección SQL, y en el momento que carga, el sistema nos va a llevar al sistema de instancias de Cloud SQL. En esta sección vamos a poder crear nuestra primera máquina virtual. Para proceder con la máquina virtual de SQL, solamente pulsamos el botón crear una instancia y el sistema nos muestra tres opciones o tres arquitecturas que se pueden trabajar en este momento. Normalmente, o la gran mayoría de casos, las trabajamos con MySQL, pero dependiendo de tu tipo de proyecto puedes mandarla por PostgreSQL o la puedes mandar por SQL Server. Ahí sí depende del tipo de proyecto y necesidades que tengas. En este caso particular voy a seleccionar la de SQL. Cuando lanzamos y seleccionamos esta característica, esta arquitectura, el sistema lo primero que nos pregunta es colocarle un nombre como tal a esta instancia. Yo le voy a colocar acá SQL-primera. Ustedes pueden colocarle el nombre que deseen. Recuerden no colocar mayúsculas ni espacios.
Posteriormente podemos colocarle una contraseña al root. Esto es supremamente importante porque el root es el usuario principal que administra toda la base de datos. En caso de requerir algún cambio importante de nivel superior, con este usuario lo podemos hacer sin ningún tipo de inconveniente. Guarden este usuario y contraseña en su archivero de llaves porque es sumamente importante tenerlo presente. Voy a colocar aquí la contraseña y listo. Ahora bien, al igual que en las zonas de desplegar una máquina virtual, la que hicimos inicialmente donde tenemos nuestro servidor, aquí también manejamos el tema de las regiones. Evidentemente debemos tener presente que lo más importante si queremos una respuesta casi inmediata entre nuestro servidor y el servidor SQL, es importante que estén dentro de la misma zona. Esto efectivamente porque primero las distancias que debe recorrer las consultas va a ser muchísimo menor, pero también los costos van a ser mucho más bajos. Si miramos en la sección de regiones aparecen muchas regiones, pero si seleccionamos una diferente a la de UX que las que aparecen en este momento, van a subir un poco. Mi recomendación es dejarlas en US Central 1, y acá donde aparece la zona yo normalmente la dejo en cualquiera cuando el proyecto realmente no requiere algo específico, es decir, haz que los usuarios van a estar en Latinoamérica o van a estar en Europa, ahí sí se requiere una configuración específica, pero si es un tema más de web por ahora y un tema muy global en el que no tenemos un segmento muy específico, dejarlo con esta configuración. Luego aparecen las versiones. A la creación de este video tenemos las versiones 5.6 y 5.7. Yo le voy a trabajar con la versión 5.7 y pulsamos el botón crear. Posterior a este proceso, el sistema va a tardar un poco en desplegar y configurar completamente la máquina. Este es un proceso que normalmente puede tardar entre 5 y 10 minutos porque realmente el sistema como tal de Google está preconfigurando y configurando tu máquina con las características básicas que se le han implementado. Posterior al lanzamiento o terminación de configuración de la máquina, podremos modificar ciertos parámetros internos, los cuales nos permitirán generar capas de seguridad, capas de accesos y unas configuraciones de conexión a la misma. Esto es sumamente importante porque nuestro motor de SQL debemos configurarlo de tal manera que desde la parte de afuera usuarios no puedan ingresar salvo que estén autorizados a la misma. Pero además podremos hacer configuraciones de tipo hardware, es decir, podremos aumentarle más RAM, más CPU, podremos aumentarle más el espacio de disco, que aquí podemos ver que el espacio de almacenamiento es de 10 GB, que lo genera por defecto, pero dependiendo cómo vaya creciendo nuestro sistema, nuestro nivel de consulta e información que se va almacenando, podemos aumentarla sin ningún inconveniente. También es importante que tengamos presente que a la hora de ingresar a nuestra primera SQL que tenemos en este caso, el sistema nos va a generar reportes, los cuales podemos estar analizando y supervisando para ver si las configuraciones que tenemos en este momento son las acertadas. Es decir, si vemos que la máquina se está sobresaturando, tiene un alto consumo, es tiempo de revisar primero si no son procesos innecesarios que tenemos dentro de nuestro servidor que está generando un alto consumo al SQL, o por el contrario el alto ingreso de usuarios que están trabajando en nuestro servidor requiere que la máquina SQL sea mucho más grande. La ventaja con todo este sistema al cual te estás enfrentando en Google Cloud Platform es que el mismo sistema nos permite monitorear constantemente prácticamente todas las funcionalidades que se tienen para poder tomar determinaciones y de esta manera siempre estar en función de la experiencia de nuestros usuarios en los portales. Ok, he adelantado un poco el video para mostrarles que ya la máquina virtual se encuentra instalada. En este caso el sistema me genera una IP pública para esta máquina virtual, me muestra el tipo de máquina que tengo, es una SQL 5.7, me muestra el nombre de la instancia como tal, la ubicación en la que se encuentra, el espacio que he utilizado hasta el momento. Si quisiera hacer alguna configuración específica de esta máquina, basta con ingresar a la máquina virtual y desde aquí tengo como digamos un dashboard donde me permite ver la primera información de la máquina.
En esta sección donde dice uso de CPU podemos estar viendo realmente cómo se está consumiendo en este momento, cómo se está comportando la máquina, pero también al mismo tiempo puedo ver cómo está el uso de memoria y otros parámetros adicionales que me permite el sistema. Esto es muy importante porque podemos hacer un control completo de cómo se está comportando el servidor y tomar diferentes rutas en el caso de que, es que la CPU está en bajo consumo pero la RAM está en alto consumo, pues hay que incrementar más RAM. Esa es la ventaja que tenemos con este tipo de sistemas escalables, en el que podemos seleccionar si queremos es incrementar más RAM o más CPU. Esta es una de las grandes bondades que nos permite Google Cloud Platform. Ahora bien, acá viene un punto bien interesante y viene siendo la configuración o la conexión que tenemos en este caso con nuestra máquina virtual, donde tenemos soportado Apache. En este momento la configuración base que maneja en nuestra máquina SQL está cerrada, por decirlo de alguna manera, es decir, solamente puede accesarse a través de la IP privada que se maneja dentro de Google. Pero si por ejemplo nuestra máquina virtual donde tenemos Apache instaláramos un WordPress, Moodle, lo que fuera necesario, y se tuviera que conectar con el motor de SQL, el sistema no lo permitiría si no lo tenemos dentro de las dentro de las conexiones autorizadas. Para este procedimiento debemos hacer lo siguiente. Lo primero es dirigirnos a donde tenemos nuestra máquina virtual. Le vas a ir acá a abrir en ventana nueva, para que el sistema me muestre cuál es la dirección IP que tenemos ya reservada como fija. En este caso aquí está cargando y me está mostrando que esta es la dirección que tenemos en este momento fija, la que dice acá como dirección externa. Me voy a devolver acá a la máquina virtual SQL, o para ya no confundirnos vamos a llamarla al motor SQL, y el motor SQL me voy a ir a la sección que dice conexiones. En este caso debo dirigirme hasta esta sección que dice conexiones de red autorizadas. El sistema efectivamente dice que está en este momento con una conexión privada por defecto, pública por defecto, pero debo añadir las URLs que están autorizadas. Entonces en este caso le voy a colocar acá la dirección IP de nuestro servidor, de nuestra máquina virtual, y le voy a colocar acá IP- mi primera MB, que es el nombre que le tengo a la máquina virtual, y le digo listo. De esta manera, después de decirle guardar, para que surtan todos los cambios debo pulsar el botón guardar, este azulito que está acá. De esta manera le estoy diciendo a nuestro motor SQL que todas las conexiones que vengan desde esta máquina virtual sean autorizadas para este entorno. Esto es bien interesante porque le permito al motor SQL poder autorizar o denegar conexiones específicas. Esto también funciona para el día de mañana que tengamos otras máquinas virtuales, porque pues va a ser así, ustedes van a empezar a crear otros proyectos y necesariamente pues no tendrán que crear otro motor de SQL, sino utilizarán este mismo, sino crean otras tablas diferentes, otras bases de datos diferentes. Entonces a esas IP que les vaya generando el sistema después de haberles reservado la IP fija, la colocan acá. Por eso es sumamente importante que todas nuestras máquinas virtuales tengan una IP externa fija, porque el día de mañana que ustedes lleguen a reiniciar la máquina y el sistema les cambie esta IP, tendrían que estar ingresando al motor de SQL y cambiar esta dirección IP. Por eso he sido muy reiterativo de que la reserva y la IP fija es muy importante, porque altera varias funcionalidades de relación que tenemos dentro de la misma plataforma de Google Cloud Platform. Evidentemente pues el sistema de Google Cloud Platform lo solicita de cambiar una efímera a una privada, porque esto tiene un costo, pero es un costo mínimo, no está alrededor de $1 a $3 mensuales, entonces pues tampoco es un costo tan elevado por reservar una IP fija. Hasta aquí pues les he compartido cómo se conecta nuestra máquina virtual con nuestro motor de SQL. Acá hay otro aspecto importante a tener presente, y es que el día de mañana por alguna razón nosotros requerimos modificar la configuración de nuestra máquina, de nuestro motor de SQL, porque pues evidentemente aquí digamos en el monitor nos dice que la CPU está al tope y necesitamos mejorarla. Lo único que tenemos que hacer es dirigirnos hasta esa sección que dice configuración y le decimos editar configuración.
Cuando hacemos esto, el sistema nos lleva a los parámetros que podemos editar de hardware, específicamente del motor de SQL. Eso va desde la parte de la conectividad, que ya lo hicimos anteriormente, o hasta el tipo de máquina que tenemos. En este caso estamos con una máquina estándar, que viene siendo pues la más básica, una de las básicas que se trabajan dentro del sistema. Pero si yo quisiera cambiar esta máquina a un entorno de desarrollo como en el que me encuentro en este momento, yo la cambiaría a una máquina small o a una micro. No voy a utilizar la micro porque se me hace que para algunas consultas, incluso para WordPress, se vuelve muy lento. Entonces voy a dejarlo por ahora con la small. Realmente esto es importante porque nos encontramos en un entorno de desarrollo y realmente pues no vamos a tener un alto volumen de usuarios ingresando, por lo tanto pues no gastemos esos $300 que tenemos de reserva. Manejemos siempre una máquina tanto de motor de SQL como una máquina virtual pues con las características mínimas de desarrollo para optimizar los gastos lo más que se pueda. Después de seleccionar esto, pulsamos el botón seleccionar. Ya digamos que tiene guardado que la voy a cambiar a esta máquina. Por defecto déjenlo en 10 GB, eso es más que suficiente para lo que vamos a trabajar de aquí en adelante y seguramente para sus proyectos. Pero después de seleccionar esto, cuando pasemos por los demás parámetros que tenemos acá, para que se ejecuten los cambios debemos pulsar el botón guardar. Pero continúo acá explicándoles. Esta sección es un sistema en el que automáticamente podemos definirle que a una hora en específico se hagan las copias de seguridad de la base de datos. Esto es sumamente importante y más cuando manejamos servidores, porque pues este es un sistema automatizado que nos garantiza que en caso de alguna catástrofe o algún error que cometamos en la base de datos, podemos devolvernos a una versión anterior que puede estar a menos de un par de horas, lo cual nos ayuda a garantizar que un sitio se puede recuperar de una manera mucho más rápido. Sin embargo, esto no quiere decir que nosotros podamos generar copias de seguridades manuales. Estas son automáticas, pero si por ejemplo ahorita van a hacer ustedes una instalación, les recomiendo antes de hacer cualquier tipo de cambio importante en el servidor, hacer copias de seguridad tanto del disco de la máquina virtual como del motor de SQL, y eso se ve en la sección de copias de seguridad. Ahora bien, tenemos la otra sección que es de mantenimiento. La de mantenimiento simplemente es para definirle a la plataforma que si hay en algún momento alguna actualización o algo pues de origen privativo del sistema, pues lo podamos ejecutar. Por ahora yo solamente lo dejo por defecto como lo maneja Google. Realmente pues me ha dado buenos resultados esta configuración. Y por último es un sistema de etiquetas. En el sistema de etiquetas yo puedo agregarle en este caso como información específica, como una llave y un valor de conexión a la misma. Esto funciona como unos metadatos, como cuando vamos a tener conexiones por SSH a un servicio, pero en este caso pues tampoco es necesario. Pero en el caso que ustedes lo deseen, pueden darse cuenta que el sistema ya lo tiene y lo pueden editar sin ningún problema. Ahora bien, después de haber pasado por cada una de estas configuraciones, pulsamos el botón guardar y le decimos guardar y reiniciar. ¿Por qué reiniciar? Porque como estamos haciendo un cambio de hardware, el sistema necesita desconectar temporalmente el motor de SQL y volver a lanzarlo, pero con los nuevos parámetros de configuración. Ok, he adelantado un poco el video para que terminara todo el proceso de configuración. En este caso nos damos cuenta que la máquina ya se ha desplegado nuevamente y que la nueva configuración es que la memoria es de 1.7. Realmente pues es una forma bien interesante ver cómo se modifica esto y de la manera fácil. Recuerden que aquí se puede visualizar la dirección IP de la máquina y el nombre de la conexión. Y como les decía al principio del video, también acá podemos observar cuánto se está consumiendo en SQL o dependiendo pues el tipo de herramienta que queramos ver. Esto por una función de monitor. Bueno, espero les haya gustado mucho este video. Más adelante les compartiré otras funcionalidades del sistema del motor de SQL, pero pues vamos a ir viéndolos a medida que vayamos trabajando y desplegando más funcionalidades dentro de nuestra máquina virtual. Hola, soy Oscar Acosta de Un Toque Digital. Si te gustó mi video, dale like. Además te invito a suscribirte a mi canal. Encontrarás cursos, tecnología, gadgets y mucho más.